Hola, somos Mari Carmen Fernández Tejero y Araceli Alonso Campo, que ahora intervendrá, y vamos a presentar nuestra comunicación que se titula Deconstrucción del canon literario desde una perspectiva de género, planteamiento didáctico para la coeducación en las lecturas infantiles y juveniles. El sistema educativo actual subraya la necesidad de una educación crítica y en autonomía de pensamiento, promoviendo una educación inclusiva, equitativa y de calidad que proporcione oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para las personas, en consonancia con el Objetivo Cuarto de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. Para ello, las reformas del sistema educativo, tanto a nivel estructural como a nivel interno curricular, han venido subrayando la necesidad de una educación literaria de calidad que vaya más allá de la mera adquisición de conceptos o contenidos teóricos de referentes, estilos o figuras literarias. Para cumplir este planteamiento presente en toda la normativa educativa actual, desde el OMLOE hasta las disposiciones curriculares regionales y la planificación general de los centros educativos, se impone una revisión de los planes de lectura que, de forma transversal a todas las áreas, vertebran esa formación en competencia literaria. Lo que presentamos aquí es un estudio de estos planes de lectura desde un enfoque inclusivo, centrando la atención en los universos femeninos que recibe el alumnado que constituye el público destinatario de las obras que se recogen como normativas en los centros escolares de Castilla y León. El objetivo sería lograr una coeducación como metodología de trabajo en todas las áreas, por lo que la transversalidad de la competencia literaria se presenta como el medio ideal de trabajo para lograr que esa formación traspase los muros de las aulas y vea su reflejo en la actualidad. Se ha llevado a cabo una investigación documental cualitativa en varios ámbitos. Por un lado, la normativa que regula el fomento de la lectura y el papel de la educación literaria en el desarrollo de las competencias transversales como justicia, igualdad o paz. Y por otro, la acción de los centros, dependiente a su vez de las instituciones educativas más directas, en nuestro caso, las disposiciones del Plan Lector y el fomento de la lectura de la Junta de Castilla y León. Los universos creados por la literatura influyen en la constitución de la personalidad y el entorno conceptual de las personas, pero de forma especial en edades tempranas, donde el desarrollo del propio universo de la persona está elaborando las bases epistemológicas en sentido moral, cognitivo y afectivo. En otras palabras, es lo que nos viene a decir ahí nuestro compañero Pedro Cerrillo. Y han sido muchos los autores que han subrayado el papel fundamental que juega la literatura infantil y juvenil en la construcción de estereotipos de género. Ahí tenemos algunos cuantos que nos afirman que llega incluso a poder delimitar la creatividad y la libertad de interpretación del mundo, viendo como correctas determinadas conductas asociadas a un determinado género o, por el contrario, haciendo que se plantee la posibilidad del ejercicio crítico en la recepción de dichos textos, cuestionando si esos arquetipos son los adecuados en el desarrollo de la personalidad, el desarrollo profesional y personal, independientemente del sexo. La nueva normativa educativa nacional, la conocida como el OMLOE, ya en su exposición de motivos nos dice que adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas de aprendizaje la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria obligatoria una orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. Son varias las disposiciones que encontramos a lo largo de toda la ley, varios artículos que hacen referencia a esta necesidad de coeducación y de educación inclusiva, ¿no? Por ejemplo, esta ley nos dice que exige el cumplimiento de cuestiones de educación para la igualdad que ya están presentes en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o en la Ley Orgánica de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o las recogidas en la propia Agenda 2030. En la disposición adicional cuarta, por ejemplo, podemos encontrar esto, ¿no? Los libros de texto y los demás materiales curriculares van a fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a principios y valores recogidos en esta ley orgánica en cuanto a violencia y cuestiones de género. También encontramos cómo determinan la acción de las administraciones educativas, ¿no? Como podemos ver ahí, que promueven los currículos y libros de texto y demás materiales educativos que fomenten el valor igual de mujeres y hombres y no contengan estereotipos sexistas y no discriminatorios. Vamos a
analizar, por tanto, las disposiciones que hay acerca del plan la elaboración de los planes de lectura de la Junta de Castilla y León. Con todas estas bases teóricas, la Junta de Castilla y León abre a todo el público un espacio para el fomento de la lectura con unas directrices que orientan a nuestros centros en la elaboración de los planes lectores, pero también les ayuda a involucrar a las familias o incluso les propone ejemplos de actividades para realizar en torno a las lecturas en el trabajo de distintas áreas y distintas competencias. La elaboración y publicación de este nuevo plan de lectura de Castilla y León tiene como principal objetivo facilitar un documento base que ayude al profesorado en la tarea de realizar estos planes de lectura de centro, de forma que su redacción sea más operativa, sencilla y gratificante y además permita obtener unos resultados más satisfactorios. Resulta de interés también el análisis que se hace acerca del uso de la biblioteca como espacio donde realizar distintas actividades más allá de la mera lectura, involucrando así también al alumnado y a los familiares en una actividad divertida, conjunta y social, y por tanto va a repetirse de forma habitual, que es una de las premisas de mayor importancia en toda la normativa educativa en general, tanto a nivel europeo como estatal, regional y particular del centro en las distintas etapas. Ahí tenemos destacados los resultados en cuanto a las bibliotecas, el uso de las bibliotecas escolares en Castilla y León. Un plan de lectura, por tanto, debe involucrar a la persona y a su entorno social lo más posible para que resulte una acción deseable y reconfortable para el individuo. En el plan de lector de los centros de Castilla y León lo podemos definir como un marco organizativo en el que debe consolidarse y potenciarse lo que el centro ya hace bien, todas las prácticas buenas docentes y todas sus respuestas organizativas al respecto. Pero en él también se ensayan nuevas formas de actuar para dar respuesta a carencias lectoras del alumnado y a nuevas posibilidades y necesidades de lectura en la sociedad de la información y del conocimiento, siempre partiendo de su propia realidad y contexto. Las partes son las que encontramos en esta diapositiva. Vamos a presentar a continuación un breve estudio que hemos hecho sobre los planes de lectura de centros de la Junta de Castilla y León. Este estudio parte de un estudio preliminar donde nos habíamos centrado un poco en las directrices que marcaba, digamos, la Junta de Castilla y León en general. En este estudio preliminar habíamos visto ya algunas tendencias, pero sí que queríamos ahora corroborar esas tendencias en los propios planes de lectura de los centros. En este caso, lo que hemos analizado son algunas propuestas de la Biblioteca de la Junta de Castilla y León, que, digamos, se dividen en diferentes edades, en diferentes categorías. En total contamos con unos 50 libros, pero que hemos analizado un total de 77 porque algunos se referían a las edades de 0 a 3 años que descartamos y otros a las edades a partir de 12 años. En este caso, digamos, lo que hemos analizado son todas las lecturas que aparecen en los planes de lecturas enriquecidos que propone la Biblioteca Escolar Digital de Castilla y León, porque sí que se ha de destacar que aunque hemos buscado los planes lectores de cada uno de los centros, ¿no?, de la provincia de Valencia, de Valladolid y bueno, de Castilla y León en general, la mayoría de los planes no se especifican, digamos, unos libros concretos. Sí que se dan directrices sobre actividades, se muestran, digamos, algunas de las iniciativas, ¿no?, que se pretenden hacer o que se van a realizar en ese centro escolar, pero no concretan las lecturas. Pero sí que, en cambio, en la propia biblioteca podemos encontrar esas lecturas, digamos, que van a utilizar en los centros escolares. Estos planes de lecturas se dividen, digamos, por edades, en categorías de 3 a 5 años, de 6 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 15. Y, digamos, las primeras y las últimas las descartamos porque nos centramos en educación primaria sobre todo y digamos aquí se desglosan los diferentes temas
en los que están agrupados, digamos, los diferentes libros que se proponen. Para el análisis lo que hemos tenido en cuenta fueron diferentes variables. Por un lado, el bloque, digamos, al cual pertenecen, la edad, el autor, o sea, el género del propio autor, el género del ilustrador o la ilustradora, la tipología, el género de la protagonista o del protagonista, el género de los propios personajes que aparecen en el cuento, la temática en sí y, digamos, los diferentes escenarios que se pueden proponer o en los que se sitúa, digamos, la historia, y después, bueno, el resumen de los libros. Por una cuestión de tiempo no vamos a presentar cada una de las variables y los resultados de cada una de las variables, sino que nos vamos a centrar en aquellos aspectos que nos han parecido bueno, más sorprendentes o que nos han llamado más la atención o que nos gustaría, digamos, en los cuales nos gustaría enfatizar más. En este sentido, por ejemplo, cuando nosotros miramos al género del protagonista, sí que encontramos tanto libros con protagonista femenino como masculino, y ahí podríamos decir que, digamos, la distribución es bastante equitativa. Quizás hay mayor número de protagonistas masculinos que de protagonistas femeninas. Pero en cambio, si cruzamos el género del protagonista con el propio género del autor, sí que hay una mayor coincidencia de un autor de libro femenino y cuyo género, digamos, sea una protagonista también femenina. Digamos, tal como muestra el gráfico, un 45%, que es casi la mitad. En el caso de, por ejemplo, las temáticas, sí que se ve, digamos que de todas las propuestas destaca el tema de las emociones y destaca el tema de medio ambiente, sobre todas las demás temáticas, digamos, que se proponen, y en este caso, digamos, sobre todo emociones y medio ambiente también con protagonistas femeninas, cuyo autor de esa obra, de ese libro, de ese cuento, es también una autora femenina. Y digamos, se puede ver de los diferentes ejemplos que hemos ido analizando, pues la temática del medio ambiente resalta. Aquí, por ejemplo, se propone pues el libro de Greta Thunberg y No hay planeta B. En el caso de las emociones, pues tenemos libros como Adela y los calcetines. Digamos, aquí os mostramos pues algunos de los que más nos han llamado la atención. También, digamos, destaca algún libro sobre el tema de la inclusión o de la diversidad, que justamente, por ejemplo, en el libro Despistado, pues es una niña, la nieta, ¿no?, que cuida del abuelo que tiene Alzheimer, y que justamente, pues ahí pues es ese rol, ¿no?, de la niña como cuidadora, ¿no?, de la persona mayor. Es curioso que en la recreación de clásicos, por ejemplo, solo encontramos un caso de propuesta de libro donde la protagonista sea, digamos, una mujer, el caso, por ejemplo, de Jane Austen, de Emma, que hubiéramos esperado pues que hubiera más ejemplos, ¿no?, de clásicos con protagonistas femeninas. Y sí que encontramos dos libros de todos los 77 que hemos analizado que son específicos para tratar el tema del género, como el de Me gusta Spiderman y qué, o La princesa no. Y es curioso que cuando nos vamos, por ejemplo, a los autores masculinos, pues sí que hemos encontrado un autor masculino que justamente trata un libro de género, el de No a todas las niñas les gusta el rosa, o el libro también del héroe envenenado, que aunque no es de género en sí, es un libro, digamos, que presenta ciertos valores sociales también relacionados. Es por ello que, digamos, sí que se puede ver
una representación del género, pero quizás no tanta como hubiera sido necesario. Bueno, como conclusión, vemos que desde la normativa a nivel europeo ya se impone esta necesidad de la coeducación y como hay distintos tipos de disposiciones normativas que nos indican a ello, y la elaboración de los planes lectores se insiste mucho en este aspecto, y sí que vemos como cada vez hay un mayor número de textos que trabajan la inclusión en un sentido amplio y la equidad en el tratamiento del género stricto sensu, pero todavía sigue siendo necesaria una mayor inclusión en autoría, en expresión textual, en todo el rango que supone la creación literaria de esta equidad tan ansiada ya desde el planteamiento de los ODS. Muchas gracias por su atención.